Hare Krishna, ¿cómo están todas y todos? Por favor, acepten mis reverencias. Entonces vamos a dar inicio, continuación también, al estudio del capítulo 11 del Bhagavad Gita. Estamos en la sección en la parte de estudio de secciones, todos los sábados, junto a Prabhu Chitrak. eh, Nos toca dar alguna sección de algún capítulo del Bhagavad Gita. Y ahora estamos en el capítulo 11. Chitrak explicó anteriormente la primera y la segunda sección de este capítulo. Ahora me va a tocar a mí explicar esta sección que va de los textos 12 al texto 30. Decidí colocar como nombre a esta sección las opulencias del absoluto, que también es el título del capítulo, por el hecho de que Krishna va a empezar a revelar sus opulencias luego de que Arjuna diga algunas palabras. Entonces vamos a ver un poco cómo se conecta lo que Arjuna dice con lo anterior que fue hablado en el Bhagavad Gita. Luego vamos a hablar un poco de detalle de ese punto específico, de las cosas que dice Arjuna, principalmente de los textos 12 al texto 20. Luego del texto 20 al texto 30, 10 textos, Krishna va a empezar a hablar él mismo de sus opulencias, de las cosas sublimes que hay en el universo, que él, a través de las cuales uno puede sentir la presencia de él. El título en sánscrito de este capítulo es Vibhuti Yoga, o la meditación, yoga, la conexión con el Supremo a través de encontrarlo y buscarlo en las cosas sublimes que hay en el universo. Entonces, bueno, los invito a participar de este capítulo. Es un capítulo súper interesante, esta sección es muy interesante. Y vamos a rever primero un poco la sección anterior. Bien, acá está Cristina, gracias, Cristina Ventura. Con eso ya sabemos de que estamos saliendo en vivo. Si sale un poco de ruido de fondo es porque aparentemente acá al lado o acá cerca hay una especie de escuela de salsa, de baile así, tipo salsa creo que es. Y a veces se escucha mucho ruido. Entonces, eso. Si se escucha ruido de fondo, les pido por favor tengan un poco de paciencia. Entonces, bien, vamos a empezar diciendo los mantras. Los que los saben es muy bueno repetirlos porque nos ayuda a situarnos internamente enfrente a la realidad que tenemos, ahora, el presente, y es reconocer la presencia o la omnipresencia de la todo sublime personalidad de Dios. Luego le vamos a dar también respetos y reverencias a nuestros maestros, a mi maestro espiritual, al maestro espiritual que trajo este conocimiento a Occidente, que se llama Srila Prabhupada, y luego vamos a cantar el mantra Hare Krishna solo una vez y ya empezamos con el capítulo. Entonces, gracias a todos, Lila Mohini, todos los que están ahí, gracias por conectarse. Por favor, repitan si quieren. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine, Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Hanumat Prasad Swami Tinamine. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bien, entonces luego de haber pronunciado sus mantras, vamos a entrar en el capítulo. Como les dije, el capítulo 10
El título es Las opulencias del absoluto. Hasta este capítulo, Krishna le presentó a Arjuna muchas líneas diferentes de yoga y de conocimiento. Hizo énfasis principal en la práctica del servicio devocional llamado Bhakti Yoga, alentando a todo el mundo a dedicarse a esa práctica, y ya desde el capítulo 6 diciendo que es una práctica superior a las otras de yoga por el hecho de que nos conecta directamente con la forma personal de la suprema personalidad de Dios. Entonces, habiendo dicho todo eso, Krishna en el capítulo 9, él va a presentar maneras, prácticas de cómo podemos practicar servicio devocional, nos va a dar conocimiento de cómo hacer esas prácticas, y en el capítulo 10, de los textos 8 al 11, se presentan 4 versos que se dice que son como la esencia del Bhagavad Gita. Estos versos técnicamente se los llama Chatur Shloki, ¿sí? O los 4 versos principales. Vale la pena eh, releerlos, aprenderlos, tanto en español como en sánscrito, leer el significado de Prabhupada, escuchar comentarios de otras personas que hablan de estos textos, porque realmente contienen la esencia de la práctica del servicio devocional, tal y como la está explicando Krishna en el Bhagavad Gita y tal y como la explica Prabhupada. En esos versos está contenido todo el conocimiento acerca del servicio devocional y la filosofía de Krishna que luego, de la conciencia de Krishna que luego se expande en todo lo Bhagavad Gita. Entonces voy a leer esos versos que son justo los anteriores a la sección en la cual estamos, en la cual nos toca estudiar ahora. Voy a leerlo, pero como dije anteriormente, aliento a todos, incluyéndome, a tener conciencia de estos versos, a leerlos, a memorizarlos, a tratar de verlos, cómo están presentes en el mundo, en nuestro corazón, etc. ¿Sí? Entonces voy a leer los textos propiamente dichos. Entonces, eh, texto 8. Krishna dice: Ahan sarvasya prabhavo matas sarvam pravartate iti matva vayantemam Buddha Baba Samandita. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Este es un verso de memorización del curso de Bhakti Shastri y realmente es un verso que resume cómo Krishna es la fuente de todo, cómo que las personas que saben esto se entregan y lo adoran a él. Texto 9. Matchita Madgata Prana Bodhaya Ta Parashparam Katayantas Chaman Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio, y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Dice Krishna. El texto 10 del Chaturshloki, que es el tercero, va a decir: aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Entonces, este texto habla de la relación que Krishna tiene con las personas que se dedican a su servicio. Él internamente nos da la inteligencia, puede ser también a través de personas que se nos acercan como un maestro espiritual, todo eso Prabhupada lo va a explicar el significado, o conocimiento interno que vamos teniendo, determinación, intuición, etc. Entonces Krishna da, yo le doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí, dice Krishna. Entonces él ayuda a su devoto en el proceso. Y texto 11, para otorgarles una misericordia especial, yo morando en sus corazones destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la
oscuridad que nace de la ignorancia. Entonces, aparte de dar inteligencia, destruye la ignorancia que tenemos en nuestro corazón, que es, eh, para explicar el significado, básicamente es estar ilusionado por la energía material. ¿Sí? Bien, entonces ese es el Chaturashloki. Esto resume todos los conceptos de la Gita que luego se expanden en muchos más. Sea para los capítulos que siguen o para los capítulos anteriores, podemos encontrar de alguna manera vínculo con estos textos que se están exponiendo acá. Entonces Krishna está diciendo eso, y ahora viene la sección que nos toca hoy explicar. Y lo interesante es que Arjuna, en este preciso punto, en los versos siguientes, él mismo va a decir que acepta a Krishna él mismo como eh, la suprema personalidad de Dios, que acepta todo lo que Krishna presentó y lo acepta a él también como la personalidad de Dios. Y es muy interesante eso, porque recordemos que en el capítulo 4, que se llama el conocimiento trascendental, Krishna dijo que de vez en cuando, con el correr del tiempo, el conocimiento acerca del absoluto se pierde. Las personas que transmiten este conocimiento también, en un sentido, no están disponibles, y el conocimiento mismo se ¿cómo se dice? Se confunde, se empieza a mezclar y a alterar. Entonces, el propio Krishna viene continuamente, milenio tras milenio, cuando es necesario, a restablecer los principios de la religión, en este caso del servicio devocional. Y Arjuna va a decir ahora que acepta todo lo que Krishna dijo y lo acepta a él como la suprema personalidad de Dios. Arjuna específicamente ya sabía quién era Krishna, ¿sí? Él es un amigo eterno de Krishna, asociado eterno, aparece continuamente en los planetas que Krishna va apareciendo y lo ayuda a expandir el conocimiento acerca del servicio devocional. Entonces Arjuna ahora va a revelar eh, su posición frente a lo que el propio Krishna viene revelando. Entonces en el texto 12, Arjuna va a decir, 12 y 13, voy a poner la otra vista, esta. Arjuna va a decir, Arjuna dijo, tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Ashita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti. Y ahora tú mismo me lo estás expresando. Entonces ven, Arjuna empieza a reconocer a Krishna en base a lo que Krishna misma dijo, e incluso cita autoridades védicas de la historia que hablan y enuncian a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Pues el propio Arjuna está diciendo eso. Yo te acepto como la verdad absoluta. Texto 14. Oh Krishna, yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios pueden entender tu personalidad. Continuamos con esa sección. Arjuna está revelando a Krishna su corazón. ¿Sí? Si bien Krishna ya está en el corazón de Arjuna y podría, digamos, saber lo que está pasando dentro de él, Arjuna también sabe esta posición de Krishna, pero debido a su relación y al diálogo que están teniendo, el propio Arjuna decide expresar enfrente de él que lo acepta como la verdad suprema. Entonces, Arjuna nos está demostrando la actitud que podemos tener en el caso de que aceptemos todo el conocimiento tal y como está presentado en el Bhagavad Gita, y esto lo va a decir Prabhupada en el significado. Podemos aceptar a Krishna tal y como está presentado y de esa manera seguir el ejemplo de Arjuna. Solo que llegar a ese punto no es fácil, porque realmente hoy en día estamos en una época donde hay muchas filosofías variadas, mucho conocimiento de todo tipo dando vuelta. Se presentan muchas dudas, incluso ante cosas científicas, objetivas. Hay diferentes puntos de vista, no hay una sola línea de verdad y hay mucha propaganda. Entonces nuestra inteligencia está como hasta que lleguemos a un punto de autorrealización elevado, que esto también es explicado por los maestros espirituales anteriores,
estamos como en una situación un poco frágil a nivel de fe. Llegar a este punto que está diciendo Arjuna de reconocer la supremacía de Krishna como la verdad absoluta, no es cualquier cosa. Si bien parece un texto simple y algo que nosotros nos identifiquemos, reconocer significa aceptar todo lo que Krishna está presentando y al mismo tiempo dedicarnos a su servicio devocional con amor y devoción. Entonces, Arjuna está diciendo eso. Yo te acepto completamente, acepto todo lo que me decís, estoy dispuesto a seguir tus instrucciones. Pero de nuevo, esto no es cualquier cosa, y aparece esta confesión de Arjuna en el capítulo 10, luego de que Krishna expresara la esencia del Bhagavad Gita, el Chaturshloki que lo leímos recién. Ahí luego recién es que Arjuna dice, sí, Krishna, acepto todo lo que vos decís como verdad. Eh, Grandes sabios dicen lo mismo, estoy completamente dedicado de corazón a servirte. Quiero dedicarme a eso. Entonces nosotros, en algún momento de nuestra existencia eterna, nos acercamos al Bhagavad Gita, al conocimiento este, que es revelado por el propio Krishna, comentado por Prabhupada y por otros maestros espirituales, y empezamos el proceso. Gradualmente vamos teniendo una entrega, ¿sí? Puede que tengamos dudas, que tengamos alguna fragilidad en nuestra fe, lo cual es natural, es parte del proceso. A medida que estudiamos más, practicamos más, vamos teniendo más intuición y confirmación interna, nos relacionamos con otras personas que hacen lo mismo y vemos que tienen realizaciones o experiencias parecidas a las nuestras, nos fortalecemos mutuamente, eh, intercambiando conocimiento, haciendo actividades, haciendo servicio para Krishna juntos, y de esa manera nuestra fe se va fortaleciendo cada vez más, va madurando cada vez más, y podemos llegar a este punto de aceptar a Krishna como la suprema personalidad de Dios y aceptar todo lo que él dice en el Bhagavad Gita, o también lo que se comenta en el Srimad Bhagavatam como una descripción fidedigna y fiel de la verdad absoluta. Pero como se enuncia acá, no es fácil llegar a ese punto, necesitamos practicar lo que Krishna dice. Bien, entonces Arjuna está revelando eso. En el texto 14, perdón, el texto 15, Arjuna dice, en verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna, oh persona suprema, origen de todo, Señor de todos los seres, Dios de los dioses, Señor del universo. Entonces, Arjuna está diciendo que él mismo lo acepta y él mismo acepta todo lo que Krishna dice y está dispuesto a seguirlo. Y ahora está diciendo que el propio Krishna es quien se conoce a sí mismo completamente, ¿sí? Entonces, si bien Krishna está revelando mucho acerca de él mismo es quien se conoce a sí mismo y Arjuna está aceptando lo que Krishna revela de sí mismo. Entonces, Prabhupada va a decir en un significado que, de nuevo, lo repito porque es la esencia un poco de esta parte, que necesitamos llegar a ese punto, tal como Arjuna, de aceptar todo lo que Krishna dice como una enseñanza, como una revelación de la verdad absoluta. Entonces, está la responsabilidad de nuestro lado. Ya estamos en el capítulo 10, pasaron muchos versos, muchos conceptos filosóficos, muchas enseñanzas, ya sea de Krishna o de Prabhupada, y seguramente para los que lo están leyendo por primera vez haya un grado de aprendizaje interno, algunos ya están tomando más una decisión, otros ya están practicando y otros están completamente, como Arjuna en este caso, entregados a aceptar lo que Krishna dice. Si Prabhupada dice, tenemos que llegar a ese punto de aceptar a Krishna como la suprema personalidad de Dios y actuar en consecuencia a esto. Bien, en el texto 16, Arjuna ahora va a hacer un pedido, ¿sí? Ya lo reconoció como la suprema personalidad de Dios, aceptó todo lo que Krishna viene diciendo para atrás,
Y ahora Arjuna quiere saber cómo uno puede pensar continuamente en él. ¿Cómo podemos hacer para estar continuamente consciente de vos, Krishna? Imagínense, decimos Krishna, bueno, acepto todo lo que vos decís como verdad. Vos sos la suprema personalidad de Dios, me estás revelando esto. ¿Qué puedo hacer ahora para estar continuamente pensando en vos? O para personas que no tienen una revelación interna o una dedicación completa al servicio devocional, puedan verte de alguna manera o acercarse o conocer tu presencia continuamente, ¿sí? Recordemos que en el texto final del capítulo 9, en el 9:34, Krishna dice que uno siempre tiene que pensar en él, adorarlo y ofrecerle servicio continuamente. De esa manera uno llega a la meta de la práctica del servicio devocional sin ninguna duda. Pero ¿cómo hacer eso continuamente, en el día a día? Cuando estamos enfrentados por un momento, por ejemplo, a las escrituras, nos sentimos iluminados, en otro momento estamos contemplando el canto de la yapa, cantamos Hare Krishna, meditamos o escuchamos una clase, eso nos mantiene conscientes, nos posiciona internamente, nos separa un poco de la influencia material, pero ¿cómo hacemos para que continuamente en el mundo material, en esta realidad que nos toca, con la cual nos toca interactuar, con estos cuerpos, con estos sentidos, con esta mente, cómo podemos hacer para tener una meditación continua de la verdad absoluta? Entonces, Arjuna ahora está haciendo un pedido a Krishna, pero es un pedido para beneficiarnos a todos. Por eso este capítulo, el nombre de este capítulo es Vibhuti Yoga, que es meditar en las opulencias de Krishna en la creación material para estar continuamente conscientes de él. Ya sabemos que Krishna es la fuente de todo, tanto material como espiritual. Esto puede ser demasiado abstracto o muy abarcativo o poco detallado, lo cual nos puede generar demasiada distancia, solo entender que Él es la fuente de todo. Pero entender de que Él está presente en todas las cosas sublimes y que Él mismo dice que Él se manifiesta a través de las cosas sublimes, nos permite apreciar las cosas sublimes como si fue, como lo que son, que es una manifestación directa de la personalidad de Dios. Entonces los invito a... Vamos a leer unos textos más, luego vamos a empezar a leer las descripciones que hace Krishna de sus opulencias en el mundo material, en la creación material. Pero lo que se puede hacer acá, que es un ejercicio que hacemos generalmente en el curso de Bhakti Shastri, es que las personas, los devotos, traten de identificar vibhutis, opulencias, en la creación material y de esa manera sientan cómo Krishna está presente en esas cosas sublimes. El mundo está lleno de cosas lindas, cosas sublimes, poderosas. Por darle un ejemplo, las cataratas del Iguazú, por ejemplo, no sé si alguna vez fueron. Estar ahí da una sensación de mucho, como que son, al menos a mí, como que soy muy pequeñito, estoy enfrente a algo maravilloso, de mucha potencia, de mucho ruido, de mucha fuerza, toneladas y toneladas de agua cayendo. Entonces me coloca ante una situación de algo sublime, enfrente a algo poderoso, sublime. Que yo podría conectar eso como, ah, claro, Krishna es la fuente de esta creación, de esta belleza. Entonces automáticamente al estar ahí en esa condición eh, de contemplación y de conexión de la realidad física con Krishna, yo podría estar haciendo lo que Krishna recomienda, que es pensando continuamente en él, ¿sí? Entonces, la idea del Vibhuti Yoga, la idea de la práctica, de la búsqueda consciente de opulencias en el mundo, nos permite estar conscientes de Krishna continuamente. Entonces va a depender un poco de nuestra actitud, como depende todo el Bhagavad Gita, ¿sí? Como el propio Krishna se lo demuestra a Arjuna, que depende de la actitud de él, aceptar lo que Krishna está diciendo, y el propio Krishna le da esa libertad a Arjuna. De acuerdo a tu actitud, vos podés aceptar o no lo que te estoy diciendo. Si lo aceptás, yo te voy a ayudar, dijo en los textos anteriores. Yo te voy a dar conocimiento interno y cada vez vamos a poder estar más cerca, ¿sí? Entonces depende de la actitud de la persona
que está practicando servicio devocional en cómo buscar, en este caso, conectarse con Krishna en la energía material. Como les digo, es ver lo sublime en todo. Krishna va a dar un ejemplo ahora de muchas cosas. Y una vez que ver lo sublime, entender que eso sublime es una manifestación de Krishna y no es solo algo material, producto solamente de una, como se dice, de un choque de átomos continuo y de una materia inerte que solo se mueve por el viento y no sé qué, sino que conectar, en el caso este de las cataratas, conectar lo opulento con la fuente de las opulencias que es Krishna y que nunca está desconectado. Nosotros lo desconectamos por nuestra ilusión material, lo desconectamos de su verdadera realidad. Todo lo que nos rodea es una manifestación de una energía de Dios, es una manifestación llamada energía material o energía externa, pero todo le pertenece a la persona suprema. Nosotros somos una manifestación también de esa energía, ¿sí? Se llama energía marginal en este caso, energía externa, energía marginal y energía interna. Como energía marginal decidimos si queremos estar mirando para la energía material o conscientes de la energía espiritual. Podemos estar completamente absortos en la energía material, creyendo que somos el cuerpo material, o gradualmente recurrir a conocimientos, a diferentes prácticas de yoga o de iluminación y entender la temporalidad de las cosas, la realidad de la materia y nuestra realidad trascendental. Y finalmente nuestra relación eterna con la fuente de todo, con el absoluto que es Krishna. Y bueno, y mucho más, que ya supera el marco de esta clase del Bhagavad Gita. Pero podemos llegar incluso a entender y conocer las actividades eternas del absoluto en su forma eterna de Krishna, ¿sí? Y podemos participar de esas actividades eternamente, sin estar preocupados por la vejez, las enfermedades, el tiempo, los dolores. Según se explica en el Bhagavad Gita, hay una diversidad espiritual, así como hay una diversidad material que se termina, que es temporal, tenemos una diversidad espiritual que es eterna y podemos ser parte de eso solo por nuestra propia decisión. No hay nada que nos impida, es decidirnos, abocarnos y darle para adelante para llegar ahí, ¿sí? Pero es nuestra decisión. Entonces, ver las vibhutis, entender a Krishna, cómo Él está presente en el mundo, a cada segundo es nuestra posibilidad, lo tenemos la inteligencia, las herramientas para hacer eso. Estamos, tenemos un vehículo que tiene todas las capacidades, que es la forma humana, ¿no? Para salir de este mundo material. Tenemos todo. Lo que tenemos es tiempo corto. Un par de años que tenemos, y es que no nos agarra un virus o no nos morimos repentinamente, o de una enfermedad. Quizás lleguemos a los 100 años por la época en la que estamos viviendo. Es un tiempo muy corto. Prahlad Maharaj va a decir, en principio uno está en la niñez, en la adolescencia, en la pubertad, y más o menos en una ilusión bastante grande. Luego viene la etapa más de madurez, de adultez, donde la persona empieza a tener más uso de conciencia también. Y ahí es un buen momento también para cultivar conscientemente cultivo espiritual. Pero después viene la vejez, donde vienen un montón de problemas físicos. Estos cuerpos, ya lo pasamos miles de veces, millones de veces. ¿Sí? Estos cuerpos se empiezan a deteriorar, los órganos se empiezan a deteriorar, la inteligencia interna, los órganos de sentidos empiezan a percibir menos. Entonces estamos en una condición más compleja para el cultivo espiritual cuando viene la vejez y luego nos morimos. A esa ecuación, que parece bastante matemática, tenemos que restarle un tercio de la vida, que es lo que pasamos durmiendo. ¿Sí? Entonces el tiempo que tenemos, si son 100 años, un tercio nos quedan 60. Igual 100 años es muy positivo, vamos a poner 90. Un tercio nos queda 60. ¿Sí? Esos 60
15 son de la niñez y más o menos 20, 30 son de la vejez. Entonces tenemos 45. Como que tenemos etapa así más, como diríamos, propicia y donde podemos estar más enteros con toda nuestra conciencia y todas nuestras fuerzas, y es más o menos en la adultez. Son pocos años. Así lo explica Prahlad Maharaj. Entonces es importante que dediquemos todo lo posible con todas nuestras fuerzas a encontrar las vibhutis y conectar todo con Krishna. Bien, entonces Arjuna le dice, háblame en detalle de tus poderes divinos mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos. Texto 17. Oh Krishna, oh místico supremo, ¿cómo he de meditar en ti constantemente y cómo habré de conocerte? Oh suprema personalidad de Dios, ¿en qué diversas formas debes ser recordado? Entonces continuamos con esto de Arjuna que tiene esa codicia, ese deseo de estar consciente todo el día de Krishna. Necesitamos llegar a ese punto. Ya a esta altura de la Bhagavad Gita podemos decir eso. Tener una codicia continua por estar conectados con Dios. 24/7, 365, 80. Toda la vida. Estar conectados continuamente. ¿Sí? Eso, según explican las escrituras, nos conecta internamente, nos ubica internamente con nuestro verdadero ser, que es el alma. Y todas las situaciones que tenemos en la creación material se tiñen de otra calidad, que es la calidad espiritual, donde podemos aceptar lo que Krishna nos da y actuar como sirvientes, de manera completamente honesta y continua. Entonces precisamos tener esa codicia que Arjuna está diciendo. ¿Cómo puedo pensar continuamente en ti? Es una buena pregunta, ¿no? Que se le puede hacer a devotos avanzados. Por favor, decime cómo haces vos, cómo haces tú, cómo hace usted para estar todo el día pensando en Krishna. ¿Sí? Muchos devotos van a decir cantar Hare Krishna, ¿sí? 16 rondas como Prabhupada nos enseñó, hace que podamos estar todo el día en yoga, que conectemos toda la realidad con Krishna. ¿Sí? Pero aparte de eso podemos hacer muchas otras cosas, estar ocupados en muchos servicios, en la misión de Prabhupada, en servicios prácticos y en esta cuestión de tener esta visión filosófica, esta actitud ante la vida de buscar la esencia en todo. Entonces, en relación a esto, lo que quería resaltar este verso es la codicia que tiene Arjuna para, y la valentía y la honestidad que él tiene para decir, mira, ya te acepté, Krishna, acepto todo lo que vos me decís, ahora quiero saber cómo puedo estar todo el día pensando en vos. Porque esta energía material es muy fuerte, Arjuna ya lo dijo en el capítulo 6, es muy fuerte esta energía material, nos arrastra continuamente y nos hace estar acá pendientes solamente de nuestras necesidades materiales, de nuestros deseos, de nuestros apegos. Es muy fuerte, la mente es increíblemente fuerte. Entonces, ¿cómo podemos? Lo que en el capítulo 2 se llama como eh, va- Vyavasayatmika Buddhir, que es conciencia fija, continua, inteligencia firme. ¿Cómo puedo tener eso continuamente? Krishna, por favor, ayúdame. Necesito que me des esa inteligencia para estar todo el día consciente de vos, de ti o de usted. Entonces, es una pregunta muy interesante que está haciendo Arjuna. Y lo que rescaté hoy cuando preparaba la clase era qué bueno tener esa codicia de querer estar todo el día pensando en Krishna. O sea, no solo la necesidad de ir a hacer un servicio específico, o que obviamente hace parte del proceso, sino que tener el deseo interno, la codicia interna de solo meditar en Krishna 24 horas, todo el día, a cada instante. Como sabemos, Krishna es la fuente del placer, entonces meditamos continuamente en placeres chiquitos, materiales, temporales, y nos dan felicidad, obviamente.
sentimos felicidad física, ¿no? La comida nos hace vibrar la lengua, nos transmite a la neurona algún tipo de información que nos da una sensación de placer, así con otros eh, sentidos también. Pero ¿cómo podemos hacer para estar directamente en la fuente del placer todo el día? Entonces lo que se va a revelar ahora, que el propio Krishna dijo al principio del capítulo, lo que te va a revelar ahora es más, eh, es tan elevado como lo que te, más elevado creo que dice, no recuerdo, que lo que te expliqué anteriormente. Entonces, meditar en él continuamente a través de identificarlo con las cosas sublimes. Esto lo puede hacer incluso gente, personas que no necesariamente conocen el servicio vocacional, pero sí que uno nos puede hacer pensar, mirá el sol, la potencia que tiene el sol, la luz que nos está dando, cómo nos ayuda con el alimento, con el calor, cómo nos da energía. Es muy poderoso el sol. ¿Quién creó el sol? ¿Cómo fue que el sol apareció ahí? ¿Cómo es que funciona de una manera tan ordenada, tan armónica? Que la luz entra en una planta, por ejemplo, se transforma y genera cosas, ¿sí? Trae resultados. ¿Cómo es que el sol está ahí? ¿Es solo una explicación científica o hay algo más? Entonces uno puede empezar a pensar en cuál es la fuente de todo lo que tenemos, de todo lo sublime. Bien, hice un poco de énfasis en esta parte porque es la esencia de lo que vamos a leer ahora, que es buscar lo sublime en todo, ¿sí? Y, como dice Arjuna en este texto, que lo voy a leer de nuevo, tener esa codicia por estar 24 horas pensando en Krishna, ¿sí? Entonces, de nuevo, Krishna va a decir, ¿cómo he de meditar? Arjuna va a decir, perdón, oh Krishna, oh místico supremo, ¿cómo he de meditar constantemente en ti y cómo habré de conocerte? Oh suprema personalidad de Dios, ¿en qué diversa forma debe ser recordada? Texto 18. Oh Janardana, por favor describe de nuevo detalladamente el poder místico de tus opulencias. Yo nunca me sacio de oír hablar de ti, pues cuanto más oigo, más quiero saborear el néctar de tus palabras. Qué bonito, ¿no? Eso que dice Arjuna. Él está revelando su experiencia. Mientras más oigo hablar de ti, no quiero cambiar lo que dice, mientras más oigo hablar de ti, más quiero saborear el néctar de tus palabras. O sea, mientras más escucho, más quiero escuchar. Y mientras más quiero escuchar, todavía quiero poder saborear más lo que estoy escuchando. O sea, quiero estar cada vez más y más consciente de todo lo que vos decís. Y lo quiero saborear. O sea, que estoy teniendo una... Arjuna dice, estoy teniendo una experiencia real, estoy saboreando lo que vos decís. Y lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a oír, lo vuelvo a oír. Y siento cada vez, porque Arjuna tenía esa actitud. Estoy sintiendo esa necesidad de saborear más y más y más y más y más, ¿sí? Entonces, esto se dice que eh, servicio devocional, Bhakti trae Bhakti, ¿sí? Entonces, mientras más nos ocupamos en servicio devocional, mientras más conscientemente nos ocupamos en las prácticas de servicio devocional, obtenemos un placer natural interno y más queremos, porque es nuestra naturaleza interna, no es que estamos queriendo explotar a Krishna. Con el servicio devocional lo que hacemos es conectar nuestra naturaleza eterna y nuestra naturaleza natural, iba a decir, digamos, lo que somos, lo conectamos con la fuente de todo. Y lo que somos es ser sirvientes, somos partes eternas del absoluto y como parte somos sirvientes, ¿sí? Y como sirvientes le damos como parte, si tenemos una relación de servicio con el absoluto, queremos darle placer, obviamente. Y es un acto automático que el devoto no precisa buscarlo. Por practicar servicio devocional, uno naturalmente desarrolla ananda o placer supremo. Entonces lo que está diciendo Arjuna ahora es, escucho hablar de vos, Krishna, y
lo que quiero hacer es volver a seguir escuchando, seguir escuchando, seguir escuchando, porque cada vez consigo saborear más lo que estás diciendo. Entonces es una revelación muy íntima, ¿sí? Muy elevada. Pues llegar a ese punto de entender que el servicio devocional realmente, ¿sí? nos sacía completamente y nos da más codicia de querer estar ocupados en eso, es algo muy elevado. Entonces Arjuna le está revelando a Krishna su deseo, como lo reveló antes, de su codicia, ahora le está revelando el placer que él siente por estar relacionado con Krishna. Bien, texto 19. Ahora, luego que Arjuna le dijo todas eh, esas palabras tan sinceras y tan amorosas, ¿no? A la verdad absoluta, fue algo muy profundo que le dijo Arjuna a, a Krishna, ¿sí? Le dijo, acepto todo lo que vos me decís, quiero estar continuamente pensando en vos y quiero seguir escuchando lo que vos decís, lo que dijiste, y volver a escucharlo, y volver a escucharlo, y volver a escucharlo, porque eso me mantiene completamente satisfecho. Entonces, es un intercambio muy amoroso que estaba teniendo Arjuna con Krishna, ¿sí? Y digamos que podemos llegar, según explica Prabhupada, a ese punto. Todos tenemos las herramientas que son este cuerpo, como dije hace un rato, inteligencia, necesitamos solamente la actitud, la orientación adecuada, que es estar relacionado con personas que practiquen servicio devocional, personas que nos orienten, el maestro espiritual, que nos conecte, que podamos servir directamente, y nuestra actitud, ¿sí? Tenemos todo servido, lo que necesitamos es la actitud para tener continuidad. Sí, ahora va a hablar Krishna, que naturalmente va a querer complacer a Arjuna, porque Krishna dijo antes, quien está dedicado a servirme con amor, yo le doy la inteligencia. Entonces Arjuna está mostrando que él quiere tener una dedicación continua a servirlo, escuchando en este caso, y Krishna va a revelar, está enfrente de él, ¿no? Krishna va a revelar lo que Arjuna quiere escuchar, que es acerca de sus opulencias. Entonces voy a leer un poco eso. Como les digo, el ejercicio que es interesante de hacer es encontrar vibutis, opulencias en el mundo, en nuestra realidad cercana, y ver lo sublime que hay ahí y cómo Krishna es la fuente de eso también. Entonces, Krishna va a decir en el texto 19, la Suprema Personalidad de Dios dijo, sí, te hablaré de mis esplendorosas manifestaciones, pero solo de aquellas que son resaltantes. Oh Arjuna, pues mi opulencia es ilimitada. Entonces Krishna dice que va a hablar de algunas cosas nomás, las más resaltantes, que uno puede así identificar rápidamente, pero que todas sus opulencias son ilimitadas. Es un poco la visión que tienen los devotos avanzados. Las personas son muy avanzadas en la conciencia espiritual, que entienden que todo, que Krishna es la fuente de todo y todo es sublime, incluso la energía material, que ya venimos dándole bastante, pero con visión pura uno entiende la naturaleza del mundo material, pero entiende que es una manifestación de Krishna y que por eso es sublime. Entonces las opulencias de Krishna son sublimes porque están desparramadas por toda la creación material y espiritual y Él es la fuente de todo y el que está sosteniendo cada átomo mínimo que hay dando vuelta por ahí, cada imagen, cada pensamiento, todo está siendo sostenido por las energías de Krishna y nosotros mismos somos parte de esas energías. Entonces, todo, como Krishna dice aquí, todas las opulencias que hay en el universo son así. Nunca se llegaría a enumerarlas todas y va a nombrar solo algunas, como dijo acá en este texto. Entonces, en el texto 20, ahora del texto 20 al texto 30, que es la sección que nos toca estudiar hoy desde el 12 al 30, del 20 al 30, Krishna va a empezar a nombrar opulencias, cosas sublimes. Muchas de esas que vamos a leer ahora tienen que ver también con los Vedas, con la cultura védica, con la historia védica. Entonces, puede ser que haya palabras, nombres que no conocemos, ¿sí? O situaciones que no conocemos. Otras que sí enseguida vamos a conseguir identificar como opulencia.
pero muchas de las que vamos a nombrar ahora, seguramente muchas de nosotros no las conocemos. Entonces es una invitación a ver por qué. Prabhupada también el significado va a explicar un poco, pero es una invitación a ver por qué esto, Krishna está diciendo que esto es una opulencia de él. ¿Por qué él dice que esta persona es una opulencia? ¿Por qué dice que este animal es una opulencia? Es una invitación que tenemos a profundizar más en esta sección. Si quieren, después pueden buscar y buscar cada opulencia y, eh, y ver de qué se trata. ¿Sí? Mariana, ahora termino la sección esta y pasamos a las preguntas. Ahí vi que Mariana hizo una pregunta interesante. Gracias Mariana por la pregunta. Voy a leer rapidito las opulencias que Krishna enumera. No voy a parar en ninguna, solo voy a parar en las que nosotros conocemos, así a nivel más occidental, digamos. Y luego voy a ver la pregunta de Mariana, o los comentarios que tengan. Entonces, texto 21. De los Adityas, yo soy Vishnu. No, perdón, 20. Yo soy la superalma, oh Arjuna, que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivas. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres vivientes. De los Datyas, yo soy Vishnu. De las luces, soy el radiante sol. En este caso, como les digo, podemos identificar que el sol no es una lucecita cualquiera, una lamparita o un fuego, es lo que ilumina todo el universo, lo que nos permite ver cuando salimos a la calle todo, ¿sí? Lo que nos da alimento, lo que ayuda a las plantas a crecer, lo que entra por la ventana y un poquito que entre ya ilumina todo. Entonces, Krishna está diciendo, yo soy el radiante sol de las luces. Entonces es algo que podemos identificar como algo sublime. Cada vez que vemos luz, que prácticamente, no sé, dos tercios del día vemos luz, entonces esa luz la podemos identificar automáticamente con el sol, y ese sol lo podemos identificar como algo sublime, y al mismo tiempo que lo identificamos como algo sublime, lo conectamos con la fuente de todo, que es Krishna. Entonces es un proceso muy interesante, que nos hace estar conscientes de él continuamente. En este caso, si somos conscientes de que el sol es una potencia de Krishna, dos tercios del día, digámoslo así, podemos estar conscientes de él, que era lo que Arjuna pidió un poco antes. De los Marus, yo soy Marichi, y entre las estrellas, yo soy la luna. Entonces la luna, cuando salimos y vemos millones y millones y millones de estrellas luminarias en el cielo, hay una que es especial, una que es más grande, una luminaria gigante, es la luna. Entonces no podemos no ver la luna. Podemos no identificar alguna estrella, o no conocer el cielo, todo, las constelaciones, pero la luna no tenemos cómo no verla. Entonces es algo sublime, es un punto importantísimo que hay en el firmamento del cielo. No solo eso, ilumina la luna también y tiene relación directa con las mareas y con el crecimiento también de las plantas. Entonces, Krishna está diciendo que él es eso sublime, que es la luna. Ya nos dijo que era el sol, o sea, toda la etapa diurna del día podemos estar conscientes de Krishna, solo por mudar nuestra visión y nuestra actitud. Ahora de noche, por lo menos si salimos y vemos la luna, enseguida podemos entender que es la más grande, la más sublime luminaria que vemos de noche en el cielo, y que Krishna él mismo se dice yo soy esa luna. Yo soy significa es una creación mía, es parte de mi energía y no es diferente de mí. Texto 22. De los Vedas, yo soy el Sama. De los semidioses, yo soy Indra, el rey del cielo. De los sentidos, yo soy la mente. Y de los seres vivos, soy la fuerza viviente, la conciencia. Esto ya es un afinamiento superior, digamos, a lo anterior, se podría decir así, porque la mente es como el centro de los sentidos. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos percibiendo ahora es una imagen mental. La mente lo intercepta de alguna manera y lo decodifica para que podamos tener la experiencia de vida. Entonces, Krishna dice que es esa mente. O sea que si nos ponemos a entender lo que está pasando en nuestra realidad, estamos también internamente interactuando con Krishna. ¿Sí? Él está decodificándonos todo.
Y de los seres vivos, yo soy la fuerza viviente. Entonces cada vez que vemos un ser vivo, una planta, un animal, lo que fuere, identificamos que hay una conciencia. Cuando vemos esa conciencia, podemos entender de que es una manifestación de Krishna. Entonces, ya la luna, el sol, nos hacen estar conscientes de Krishna. Supongamos que estamos en un cuarto donde no entra ni sol ni luna y tenemos luz nada más, pero hay personas, ¿no? Ya vemos conciencia, ahí empezamos a entender de que esa conciencia es una manifestación de Krishna. No solo eso, internamente, nuestra propia mente, que estamos, o sea, todo en nuestra vida, está la mente en el medio. Entonces, eso también es una manifestación de las opulencias de Krishna. Entonces, si somos solamente conscientes de eso, conciencia, ya con leer esto ya empezamos a ser conscientes. Si aplicamos esa conciencia y la trabajamos, podemos estar saboreando, como Arjuna dijo antes, saboreando a Krishna continuamente. Y eso no va a ser más que despertar nuestra conciencia eterna y que nosotros también seamos continuamente felices por estar relacionados con Krishna. De los Rudras, yo soy el señor Shiva. De los Yakshas y Rakshasas, yo soy el señor de la riqueza, Kubera. De los Vasus, yo soy el fuego, Agni. Y de las montañas, yo soy Meru. Texto 24. De los sacerdotes, oh Arjuna, has de saber que yo soy el principal, Brihaspati. Es el sacerdote de los semidioses. De los generales, yo soy Kartikeya, y de las extensiones de agua, yo soy el océano. Ahí tenemos algo también un poco más cercano, más que histórico, digamos, que es el océano. Si vamos en avión, entendemos lo que es el océano. Si vemos una imagen del planeta, sea plano o redondo, lo que la gente piense, digamos, vemos que hay mucha agua, mucho océano. Entonces, el océano es algo muy importante para el planeta, muy relevante y muy extendido. Entonces, miramos el planeta, entendemos dónde estamos y Krishna es el océano. De los grandes sabios, yo soy Brigu, de las vibraciones, soy el trascendental Om. De los sacrificios, yo soy el canto de los santos nombres, Yapa. Y de las cosas inmóviles, yo soy los Himalayas. De los árboles, soy el árbol bañano. Y de los sabios entre los semidioses, soy Narada. De los Gandharvas, yo soy Chitrarata. Y entre los seres perfectos, yo soy el sabio Kapila. Todo esto tiene que ver con nuestra cultura Vaishnava que nosotros estudiamos, incluso la cuestión de los semidioses. El árbol baniano es un árbol, lo pueden ver, hay fotos, es un árbol que se extiende y no sé, llegan a tener hasta, no sé, una hectárea o más. Las ramas se clavan en el piso, entonces no se sabe cuál es el tronco original. Y son árboles gigantes. ¿Sí? De los caballos, has de saber que soy Ucha Ishrava, que se produjo mientras se batía el océano para obtener néctar. De los elefantes señoriales soy Airavata, y entre los hombres soy el monarca. De las armas soy el rayo, entre las vacas soy la surabi. De las causas de la procreación soy Kandarpa, el dios del amor, y de las serpientes soy Vasuki. Texto 29. De las nagas de muchas cabezas, yo soy Ananta, y entre los seres acuáticos, yo soy el semidios Varuna. De los antepasados difuntos, yo soy Ariadama, y entre los agentes de la ley, yo soy Yama, el señor de la muerte. Esto es Yamanash. Entre los demonios, Daityas, yo soy el devoto Prahlad. Entre los subyugadores, yo soy el tiempo. Entre las bestias soy el león, y entre las aves soy Garuda. Entonces, hasta acá, hasta este texto, Krishna viene definiendo opulencias a través de las cuales nosotros podemos eh, estar conscientes de él continuamente, ¿sí? En cualquier situación. Mientras más nos conectemos con la inteligencia de entender que las opulencias
y podamos conectar estas opulencias con la fuente de las opulencias que es Krishna mismo, más vamos a poder estar en nuestra verdadera conciencia espiritual, separados un poco de la identificación material, un poco al principio y mucho con el avance de nuestro cultivo espiritual. ¿Sí? A tal punto de entender realmente, Prabhupada dice que uno puede ver a Krishna cara a cara en esta misma vida. Así como lo está viendo Arjuna que está dialogando, Prabhupada dice eso, por cantar continuamente el Mahamantra Hare Krishna, por practicar servicio devocional, ustedes pueden tener experiencia directa de Krishna en esta misma vida. Ahí no vamos a tener, obviamente, ninguna duda. Y por practicar esto, estamos viendo que fue lo que Arjuna preguntó, que yo lo tenía Krishna cara a cara. Y Krishna le está revelando esto que leímos ahora, y un poco más que sigue después. Por practicar esto, que es la recomendación de Krishna, y es lo que dice Prabhupada un poco antes, que uno tiene que aceptar a Krishna como él mismo se revela, nuestra vida puede ser un éxito, tanto material como espiritualmente, dentro de los parámetros del conocimiento de la conciencia de Krishna. Entonces voy a pasar a las preguntas y luego eh, vamos a ver si hay más comentarios y ya terminaríamos la clase. Entonces, les agradezco a todos, rápido, a Cristina, Ventura, Rubén, Castiglioni, gracias por estar ahí. ¿Qué más? Laura, gracias, Laura Edith. Álvarez, Emilio, gracias. Graciela también. Mariana, Cornejo, muchas gracias. Shiveshwara Nityananda Prabhu, gracias. Hugo, muchas gracias. Verona, una grande amiga también, muchas gracias. Madhava Priya, gracias. María, ya dijimos. Cristina también. Y Kunda, muchas gracias. Entonces vamos a leer la pregunta que hizo Mariana, perdón, Mariana, me equivoqué. ¿A través de los problemas podríamos ver a Krishna también o es el karma? O sea, es una pregunta muy interesante porque lo que estamos tratando ahora es cómo ver a Krishna continuamente. Y acá está diciendo algo Mariana que es muy relevante porque lo podemos ver también así cuando nuestra inteligencia está equilibrada y estamos en una situación de contemplación y podemos ir mirando y pensando. Pero ¿qué pasa cuando hay problemas? Está diciendo Mariana. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Porque los problemas nos absorben de pe a pa, ¿no? Como decimos en Argentina, todo completo. Nuestra inteligencia, nuestra mente, la ira. ¿Cómo hacemos, no? Bueno, Arjuna, sabemos por los relatos que hay en los Vedas que su vida no fue fácil, tuvo inúmeros problemas, fue expulsado del lugar donde vivía con su familia y pasó muchísimo sufrimiento. Ahora, incluso en esta guerra, él está en una situación difícil que empieza en el Bhagavad Gita al principio diciendo que él no quiere participar de toda esta situación horrible de tener que pelear contra sus propios amigos y parientes. Es un problemón, sí. Y de hecho tira el arco, empieza a llorar, está mal, digamos, anímicamente muy mal. Nosotros sabemos que también la reina Kunti, ¿sí? Que es la madre de los Pándavas, pasó por muchas cosas, ¿sí? No solo por ver sus hijos sufrir tanto, también porque ella misma, su esposo murió prematuramente, pasó innumerable cantidad de problemas. Entonces, hay un verso muy famoso tiene que ser bien pensado, ¿no? Meditado, que la reina Kunti dice en el Srimad Bhagavatam, que dice que por favor Krishna envía más y más y más problemas, más y más sufrimiento, porque de esa manera yo puedo continuamente refugiarme en ti. Entonces, es un poco lo que dice Mariana. Prabhupada va a decir en uno de estos significados, en realidad en el capítulo 9 del Bhagavatam, que los problemas que tenemos los devotos es un intercambio amoroso que Krishna tiene con su devoto. Un poco más adelante, en el canto 10,
si no recuerdo mal. Eh, Prabhupada también va a explicar, en base a un texto que aparece ahí, que en el caso de las personas que se dedican al servicio devocional con Krishna, Krishna misma toma Krishna mismo toma las riendas de la vida de estas personas. Y si vienen algunas reacciones karmáticas, no aparecen directamente en la persona, sino que son entregadas por Krishna. Krishna modifica la reacción para ayudar al devoto. Entonces, nosotros como devotos, Mariana, tenemos que ver, como vos decís, que todo lo que nos pasa en la vida es por la misericordia de Krishna. Sean cosas que nos dan felicidad o sufrimiento. Si no las podemos, eso no significa que no vamos a sufrir. Que veamos una situación con conciencia de Krishna, y esto es algo, a mi entender, muy importante, no significa que no hay sufrimiento. De hecho, Arjuna también estaba afectado por todo lo que le estaba pasando. Sino que significa que vamos a entender nuestra relación y cómo lo que nos está pasando se conecta con Krishna. Y eso es lo que nos va a traer el equilibrio interno. No vamos a estar ni tan influenciados por el sufrimiento, ni tan influenciados por la felicidad como para olvidarnos de Krishna, ¿sí? No vamos a estar internamente conectados con Krishna. Entonces, el problema no es el problema, digamos, sino que, o el karma en este caso, lo que nos pasa no es el problema, sino que cómo conectamos lo que nos pasa con Krishna. Ese es el verdadero problema. Externamente podemos sufrir o estar felices o una situación muy complicada, pero el problema va a ser si realmente no conectamos eso con Krishna. El resto, por decirlo de alguna manera, sigue automáticamente a nuestro estado de conciencia. Y si estamos conectados con Krishna, incluso en el momento de la muerte, que es la situación más problemática que vamos a tener, que vamos a perder nuestra cara, nuestros ojos, nuestra familia, amigos, profesión, identidad, personalidad, todo. Entonces, es una situación la más complicada que nos va a tocar enfrentar seguramente. Y ahí tenemos que entender que todo lo que venimos estudiando, ¿no? La presencia de Krishna en todo y cómo Él nos está acompañando continuamente desde adentro y tratando de que estemos cerca de Él. Entonces, a través de los problemas podemos ver a Krishna si le ponemos la inteligencia adecuada. A veces no lo vemos a Krishna, nos centramos en el problema, pero en ese caso tenemos que entender que no lo estamos viendo a Krishna y que necesitamos ayuda. Entonces podemos acercarnos a personas avanzadas espiritualmente que nos ayuden a conectar nuestra realidad desde otro punto de vista con Krishna. Pero la esencia de todo es siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Eh, Mariana, no sé si te sirve lo que digo, pero me trajo un poco, tu pregunta me trajo un poco esa respuesta. Si alguien tiene otro comentario también para Mariana, seguramente ustedes deben tener, pueden dejarlo acá en la sección del chat. Y ya estamos llegando al final de la clase. Hay una pregunta más de Kunda que dice cómo se llama el dios, o el semidios, en este caso, de la riqueza se llama Kubera, ¿sí? Que es como el que maneja toda la cuestión de la riqueza de los semidioses. La diosa de la fortuna, que se llama Lakshmi, que es la esposa de Vishnu, en el panteón Vaishnava del conocimiento védico, ella es la personificación de la riqueza también. Y se dice que por uno servir a Krishna, automáticamente gana la gracia de la diosa de la fortuna. Entonces, no significa que vamos a ser millonarios, nada de eso, sino que vamos a tener la gracia, ¿sí? Para lo que precisemos de Lakshmi, ¿sí? De la diosa de la fortuna. Entonces, eso, gracias a todos los que me acompañaron en vivo y gracias a todos los que seguramente puedan, si hay, ¿no? Puedan ver este video, les agradezco. Y nos vemos el próximo sábado, me toca de vuelta dar la clase a mí, después me toca dos seguidas a Chitrak. Y vamos a seguir con este capítulo que a mí es uno de los que más me gusta del Bhagavad Gita, que es cómo conectar todo continuamente con Krishna. Cada cosa que vemos. Y de esa manera estar conscientes de él continuamente.
Entonces, Hare Krishna, reverencias.